Hola, muy buenas noches. Nuevamente en Reflexiones para presentarles a ustedes otro invitado, un invitado muy especial para analizar algo pues que realmente nos está haciendo falta analizar aquí en el departamento del Cauca. Cada vez será más ostensible la necesidad de discutir estos asuntos de la guerra, de la paz, del posconflicto, de lo que se viene para nosotros, para el departamento del Cauca, de los riesgos que se corren, de los peligros y también de las oportunidades que hay para desarrollar algunos sectores del país, algunas secciones del país, y también para darle oportunidad a algunas clases más desfavorecidas, pues de avanzar un poco en cerrar lo que alguna vez Alfonso López llamó cerrar la brecha. Hemos invitado al doctor Amadeo Cerón Chicangana, pues consideramos que este es un evento que hay que analizarlo realmente con personas que tengan una mentalidad abierta, que sean capaces de mirar objetivamente desde una orilla y desde la otra. Obviamente todos estamos influenciados por unas preconcepciones que llevamos a cuestas y que es muy difícil deshacernos de ellas, pero vamos a hacer aquí un análisis para que todos ustedes puedan disfrutar la oportunidad de comentar, de analizar lo que se viene para Colombia y para el departamento del Cauca, con lo que ya es inminente, la firma del Tratado de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional. Doctor Amadeo, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi amigo Héctor Rodríguez. Sin duda alguna, el tema de salirse de la guerra, de construir espacios de paz y reencuentro entre los colombianos tiene que ser un elemento de discusión diaria. Yo pienso que el peor daño que puede tener una sociedad es vivir en medio de la violencia, porque nos deshumaniza, nos desencuentra y cada vez construye abismos de reencuentro entre la sociedad. Hoy el esfuerzo es cómo salimos en medio de las dificultades a espacios de paz, en donde tendremos como la oportunidad de encontrarnos, de poder unir a la sociedad colombiana en función de objetivos comunes, que creo que es el gran obstáculo para poder construir una sociedad más digna, una sociedad donde se puedan responder por los derechos de la gente y donde finalmente dejemos atrás la guerra como un mecanismo de consecución de interés. Doctor Amadeo, mire que para poder analizar bien lo que estamos viviendo en Colombia y cómo ha cambiado nuestra patria, nuestro suelo, nuestro territorio y nosotros mismos como sociedad, pues es bueno recordar. Yo realmente pues hago una comparación entre la sociedad que me tocó vivir en mi niñez y en mi juventud. Era una sociedad muy distinta, más apacible, más tranquila, menos violenta, una sociedad en la cual uno en sus pueblos salía a las fiestas, se podía quedar dormido en el parque sin problema y allá lo iban a recoger y ya, no pasaba nada. Hoy en día esas gracias no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en una sociedad carnicera, una sociedad agresiva, una sociedad que ha desarrollado unas formas de vida para algunas personas realmente que se aleja un tanto de lo que debe ser la vida, el comportamiento del ser humano. La incursión de las guerrillas en nuestros territorios, en nuestros municipios, dejó unos campesinos, que eran unos campesinos, unos labriegos, sencillos, humildes, muy serviciales, con mucha aprehensión por las cosas de nuestras instituciones, pues realmente, y los fue convirtiendo poco a poco en unos campesinos insensibles, entregados a una lucha, se los llevó hacia una lucha de clases que finalmente distorsionó totalmente lo que es la mentalidad campesina, y la llegada de los carniceros, de los paramilitares, pues realmente sí fue mucho peor, algo que desdibujó nuestra sociedad y algo que le dio un toque más de violencia, es decir, por decirlo de alguna manera, y en una forma peyorativa, se dignificó la violencia, es decir, en un momento determinado que la violencia parecía que era lo normal y era lo usual. Entonces, rescatar a la sociedad de ese mar de sangre en que se encuentra es realmente el trabajo, y lo que se está haciendo en La Habana es que diseñar con unos arquitectos sociales una nueva sociedad en la que podamos caber todos y que allí en esa sociedad seamos capaces de construir una nueva Colombia, doctor Amadeo.
Vamos, en lo que tú estás reflexionando hay elementos muy importantes. Cuando hablas del tema de la normalidad, uno entendería que la normalidad en nuestra sociedad o en cualquier sociedad tendría que ser el reencuentro entre los ciudadanos, donde las decisiones, donde los problemas se resolvieran a partir de la palabra, que es el uso de la política, ¿eh? Y en ese sentido, digamos, la violencia guerrillera, la violencia de los grupos paramilitares o la violencia de Estado, pues no se ejerciera, o si se da unos niveles de violencia que fueran una violencia mínima. Pero cuando las sociedades recurren, digamos, de manera crónica y sostenida a un ejercicio de violencia, es donde se vienen la pérdida de lo que tú llamas valores. Y esos valores podemos entenderlos como las rutas que tiene la sociedad para encontrarse. Entonces, por ejemplo, el valor de la dignidad humana, el valor de la solidaridad, el valor de la comunicación, el valor de la vida, el valor de la familia. Entonces, todos esos elementos comunes, que permiten decir y construir sociedades cada vez más dignas, se pierden, de manera que los intereses en esas sociedades se logran o a punta de violencia física, o a punta de una violencia expresada en temas de corrupción, bajo la manipulación de ejercicios privados del poder, y no hay elementos, digamos, que nos permitan reencontrar una sociedad en donde la sociedad organizada, la sociedad deliberante, sin obstáculos de la violencia, permitan a la gente definir cuál es el tipo de sociedad que quieren, el tipo de gobiernos locales, regionales, nacionales, porque se imponen, digamos, las injusticias estructurales más la violencia en la imposibilidad de definir pacíficamente la sociedad. Y entonces ahí es donde la violencia también arrastra, digamos, el quiebre de los valores que nos pueden dignificar cada vez más. De manera que poder nosotros, en medio de esa dificultad que implica la construcción de paz en Colombia, salir de la guerra, prácticamente es un ejercicio de muchísima revolución, porque lo que uno se da cuenta ya ahora es que definitivamente la violencia constituyó un elemento de profundización de la desigualdad que existe en Colombia. No podríamos decir que la violencia generó procesos de igualación entre la sociedad colombiana, no, lo que hizo fue profundizarla y generar las condiciones para más abuso de la sociedad. Analicemos simplemente un solo evento, digamos, como el más significativo, el más publicitado, el de Plazas Vega. Por un lado, hay un sector de la sociedad, digamos un 40% de la sociedad, que lo trata de héroe, que nuestro héroe de la patria, que tal, porque él fue el encargado de rescatar de las garras del M-19 el Palacio de Justicia. Otro sector que lo trata como un asesino, un sanguinario, un desaparecedor de personas, un violador de los derechos humanos, y en medio de todo, pues un sector de la ciudadanía, de la prensa y de la opinión, pues que trata las cosas como deben ser, en el sentido de que, sí señor, el señor era un militar que para su momento pues le correspondió un evento muy difícil, pues quizá el más trágico de nuestra vida democrática y en el que más, según los analistas, ha estado en riesgo nuestra institucionalidad, pero que obviamente tenía la orden presidencial de recuperar el Palacio de Justicia, y lo hizo a sangre y fuego, y lo había podido hacer a sangre y fuego, sin llegar a la comisión, y no estoy en este momento afirmando que él haya hecho esas barbaries de desaparecer, de matar indefensamente a muchas personas, o algunas personas pues que estaban allá, quizá en forma accidental en el palacio, y que no eran actores de guerra, y que pues sí, la labor de recuperar el palacio debió cumplirla, pero llenando absolutamente todos los requisitos de respeto a los derechos humanos. Es que eso es lo que se exige de los militares. Entonces, entender eso y ser capaces de llevar la sociedad a la valoración total de esos derechos humanos debe ser el objeto fundamental de la sociedad en adelante, es decir, después de la firma de los acuerdos de La Habana, doctor Amadeo. Sí, ayer teníamos la posibilidad de intercambiar, digamos, con
conceptos con un alto militar de la tercera brigada en Cali. Entonces, a raíz de la solicitud que efectuaran miembros retirados del Ejército Nacional de una amnistía a los procesados por crímenes, que sean crímenes de Estado, como la desaparición forzada, que es de lo que se acusa al señor Plazas Vega, cuando en su condición de militar se ve comprometido en eso y tiene pues sentencias, igual tema podría decirse uno de los militares que incurrieron en ejecuciones extrajudiciales, normalmente llamados falsos positivos, o en ejercicios de desvertebración del mismo Estado. Cuando se dice, bueno, ¿y por qué no otorgarles amnistía a ellos como se les pretende otorgar amnistía o unos perdones, digamos, relativos a las FARC? Yo personalmente digo, la sociedad colombiana, si tiene que avanzar, tiene que hacerlo, ¿sí? Pero la diferencia es que, a diferencia de como ocurrió en el pasado con el M-19, o como ocurrió en el pasado con las dictaduras en el Cono Sur, donde las sociedades transaban eso con ejercicios de amnistía y no más, hoy el mundo exige que, si bien se pueden, para construir ejercicios de paz, otorgar unos perdones relativos, también, digamos, se esfuerza en dejar claros los hechos, y en esa medida la investigación de los hechos, para que esos hechos no vuelvan a repetirse y para que las víctimas tengan la posibilidad de dignificar la memoria, para ejercicios, digamos, que permitan también procesos de reparación, son necesarios. Y en esa medida, concluyo así, tendrá que en su momento, cuando la sociedad lo determine, otorgar esos perdones. Pero esos perdones no quiere decir, conforme a la historia de los conflictos en América Latina y el mundo, que el tema de la investigación de por qué lo hicieron, y por qué lo hicieron, cuál fue el propósito, cuáles fueron los instrumentos utilizados, todo eso tiene que saberse para que la sociedad pueda otorgar ejercicios de perdón a los victimarios, pero restablecer la dignidad y los derechos de las víctimas. De manera que ahí es donde se complejiza eso, de manera que hoy, digamos, los ejercicios graves de violación de derechos humanos, catalogados como crímenes internacionales, genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tendrán que transarse en procesos de paz con perdones relativos, pero con un ejercicio altísimo de conocimiento de qué fue lo que pasó. Vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en Reflexiones. Concesionario Alumbrado Público de Popayán. Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público. Se han instalado 9.397 luminarias en los proyectos de expansión, llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente existen aproximadamente 25.000 luminarias. Se han iluminado 153 escenarios deportivos. Se instalaron 1.524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público, vitrina para todo el país y el mundo. Mucho se habla de las obras en Popayán. La verdad, en mi barrio se ve el cambio. Salgo a caminar tranquilo, mis hijos tienen buen espacio, las vías están bien hechas. Todo va muy bien, vale la pena esperar. Están renovando mi ciudad. ¿Estás dispuesto a esperar? Movilidad Futura. Trabajamos en tu futuro. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Ve, vos sí sabes de autocuidado. Cuídate, ¿oís? Pero que no sea solo la pinta. La cosa es más bien distinta. Ese cuidado es mejor si es mental y emocional. Hacelo todo con amor.
Concientiza bien tus actos, evita malos impactos, cambia tu alimentación, que lo mejor sea algo habitual. Busca tu felicidad, aduéñate de tu vida, pero con responsabilidad, de manera divertida, ¿viste? A tu familia convida, a tus amigos también, para que se suban al tren de una vida insuperable, armónica y saludable, ¿oíste? Así es. Pon un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan el oficio, como motoristas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como motoristas del Cauca, lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motoristas del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades. Doctor Amadeo, para adentrarnos un poquito ya en el examen de lo que se viene y de la discusión nacional de que cómo se van a aprobar los acuerdos de La Habana, que es realmente algo fundamental, es decir, algo sin lo cual no se puede considerar que haya un avance hacia una paz relativa, porque paz total no vamos a tener. Pero, ¿qué conviene más? ¿Un referéndum, un plebiscito o una Asamblea Nacional Constituyente? Digamos, depende de qué quiere la gente. Si empecemos por la Asamblea Nacional Constituyente, si lo que se quiere es negociar toda la forma de construcción de poder, de cambiar las reglas de juego que hoy rige la sociedad colombiana, pues tendríamos que mirar una constituyente. De manera que, ¿qué es lo que quieran los actores y qué es lo que quiere la sociedad colombiana? Pero aquí quiero que nos detengamos un poquito para que lo que me daña la cabeza en términos positivos es poderle explicar a nuestros televidentes realmente lo que está en juego, porque mucha gente, yo lo entiendo, pero realmente casi que no alcanza a avisorar qué es lo que está en discusión. Miren, si hay una Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué Álvaro Uribe ha pedido una Asamblea Nacional Constituyente? O se muestra como inclinado hacia allá. Sencillamente porque a él lo que le interesa es reformar la Constitución para poder acceder nuevamente al poder. Es, digamos, como el motor fundamental. Hay una oportunidad de Álvaro Uribe, es una oportunidad. ¿Por qué se encuentra Uribe con la guerrilla en la solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente? Para la guerrilla ya es una cosa distinta. En primer lugar es la posibilidad de cambiar las reglas de hacer juego. un borrón y cuenta nueva, de, por ejemplo, avanzar en el cuestionamiento de la propiedad privada, que creo que debe ser una de las cuestiones fundamentales de la guerrilla, y si no de la propiedad privada, al menos de la función social del capital en nuestra sociedad. Cambiar las reglas de juego fundamentales como funciona la sociedad colombiana. Entonces allí, digamos, los énfasis tendrían que ser otros. De manera que una constituyente implica tocar la esencia de las reglas de juego que existen en la sociedad colombiana,
el poder político, el poder económico, el poder, digamos, de la estructura institucional del Estado, Fuerzas Armadas, es decir, entra todo, un ejercicio constituyente prácticamente es el mayor, digamos, espacio de decisión que tiene una sociedad. ¿Verdad que ahí se juega todo la forma de convivencia de la sociedad colombiana y las reglas de juego? Todas. No habría excepción alguna. Entonces existe la Asamblea Nacional Constituyente, existe un plebiscito y un referendo. Diferencias entre uno y otro, por favor. Digamos, el referéndum lo que busca es la aprobación, la aprobación de unas medidas, de unas medidas que se colocan a consideración de la sociedad colombiana, ¿sí? El referéndum prácticamente, el referéndum es una medida que coloca a que la sociedad diga sí o diga no frente a unos temas. Frente a un texto determinado. El plebiscito y el referéndum son formas de consulta, ¿sí? Son formas de consulta ciudadana, básicamente. Bueno, ¿y el plebiscito hacia dónde avanza? O sea, ¿qué pretende el plebiscito? Pues en el contexto colombiano, lo que el plebiscito pretende es tener la aprobación, la participación de la sociedad colombiana a ese tipo de acuerdo que se está construyendo. Es decir, señores, señor, en su carácter de ciudadano, ciudadana, ¿está usted de acuerdo con lo pactado en La Habana? ¿Sí o no es lo que va a colocar el gobierno nacional? De allí el desencuentro con el señor Uribe, quien decía que tenían que aprobarse punto por punto, porque si no es como meter en un ejercicio prácticamente de desconocimiento a la sociedad colombiana, decidir punto por punto, pero es muy complejo, y jugándose más de 150 preguntas en un ejercicio, como le pasó a él, como las 20 preguntas que hizo en el plebiscito que hizo en su gobierno, que prácticamente lo perdió todo porque la gente no entendió. Yo creo que yo estoy de acuerdo, el mensaje fundamental es, ¿está usted de acuerdo con esa negociación? Que prácticamente es decir, ¿está de acuerdo con la paz? ¿Que se está haciendo con la paz, sí o no? De lo contrario, la sociedad colombiana no tenía todo el instrumental para poder decidir un cuestionario tan amplio y tan grande. Miremos en una forma holística los asuntos de la paz. O sea, miremos toda la situación del pueblo colombiano, qué se puede venir. Hay experiencias, el proceso de paz que se pretendió iniciar hacia los años 80, tal vez, pues realmente en el cual hubo un momento en que Colombia tuvo que como que legitimar la guerrilla, ¿no? O sea, todos tuvimos la oportunidad de ir a tocar, a palpar. No sabe, personalmente yo no sabía cómo era un guerrillero. Y le confieso que el día que decían que iban unos guerrilleros al Parque Central del Bordo, yo me fui porque nosotros no sabíamos si los guerrilleros tenían antenas o si eran de orejas largas como los extraterrestres. Y fuimos allá a ver qué era un guerrillero, cómo pensaba, qué decía, porque ahí echaron algunos discursos y esas cosas. Y en estos momentos Colombia recuerda muy bien ese proceso de paz que se dio con el M-19, la, digamos, salida del closet, entre comillas, de la guerrilla de las FARC, que se fue a través de la Unión Patriótica a unos procesos, en una forma equivocada creo yo, unos procesos democráticos, pero realmente tratando de mantener una relación estrecha con esa Unión Patriótica, hablo de la guerrilla. Eso obviamente llevó a la liquidación casi total de la Unión Patriótica, un evento que realmente es de muy mala recordación, pero que tenemos que recordar para no repetir esa historia. Es decir, nosotros no podemos correr el riesgo de que haya siquiera un muerto de la gente que entre en este proceso de paz, porque eso sí le quita totalmente la legitimidad al proceso y sería, digamos, un golpe muy certero en contra de la paz y una entrada nueva en la guerra. ¿O no es así, doctor Amadeo? La historia es bueno conocerla para que no se repita. En su momento, cuando se produce
los procesos de paz del presidente Betancourt y la construcción de la Unión Patriótica derivada de esos acuerdos, el error fue deslindar el ejercicio, y eso fue aprovechado, digamos, en un término muy categórico, malvadamente, por sectores de la extrema derecha organizados en el paramilitarismo para golpear a gente que no tenía directamente un ejercicio con la insurgencia. Es decir, golpearon a la población civil, lo que dejó, unos crímenes en conjunto muy numerosos que hoy inclusive están siendo juzgados por cortes internacionales con el propósito de responsabilizar a la sociedad colombiana por esas muertes colectivas que las víctimas las llaman genocidios, el genocidio de la Unión Patriótica. Hoy, a mí me preocupa que con claridad las FARC ha planteado de que no se firmarán los acuerdos en la fecha prevista por el gobierno nacional, porque dentro del compromiso de la negociación está el frenar, el colocarle remedio a los grupos armados de extrema derecha denominados paramilitares o neoparamilitares o BACRIM, en fin. Y las FARC dice que sacar a su tropa desarmada con presencia del paramilitarismo implicaría un altísimo riesgo de muerte de los miembros de la guerrilla. Yo creo que ese es un tema muy palpitante que tiene que estar en la mesa de negociación, porque colocándose en la camisa de estos señores insurgentes, pues creo que tienen razón, y creo que el principal escollo para salir exitosamente en el ejercicio de paz es cómo se controlan a grupos disidentes que están en desacuerdo y que han prometido públicamente atentar contra la vida de aquellos que se desmovilicen en el ejercicio de paz complicado. Sí, y aquí lo hemos dicho, ¿no?, en otros programas. Realmente, lo que ha estado haciendo el expresidente Uribe y un buen sector de la sociedad, de la alta sociedad colombiana, es prácticamente una amenaza de guerra en caso de que se firmen los acuerdos de La Habana y eso no satisfaga sus intereses o les declare pues que realmente no se van a cercenar los derechos, los privilegios que ellos tienen, pues realmente van a iniciar una guerra, una nueva guerra contra un determinado sector del pueblo colombiano. Y realmente de eso hay que cuidarse. Y estamos de acuerdo, doctor Amadeo, en que realmente para el sector insurgente, para la guerrilla de las FARC, es un imperativo, es una condición sin la cual no se puede avanzar en el proceso de paz y esperar 3 o 6 meses o el tiempo que sea necesario para que se garantice el desmantelamiento total de esas bandas criminales que aún quedan y que pueden empezar a formar parte de un proceso paraco en contra de los desmovilizados de las FARC. Me parece que se justifica, o sea que no hay ningún afán de ir por 3 o por 6 meses, que nosotros nos demoramos un poco más en comenzar a implementar todos estos acuerdos del proceso de La Habana. No nos vamos nosotros a tirar todo un proceso tan importante y que puede cambiarle definitivamente la vida a los colombianos. Vamos a unos mensajes de paz y volvemos. Mucho se habla de las obras en Popayán. La verdad, en mi barrio se ve el cambio. Salgo a caminar tranquilo, mis hijos tienen buen espacio, las vías están bien hechas. Todo va muy bien, vale la pena esperar. Están renovando mi ciudad. ¿Estás dispuesto a esperar? Movilidad futura. Trabajamos en tu futuro. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente Caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar.
Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Marucha, ¿sabes cómo se llama esa mosquita muerta que le pegó el dengue a tu marido? Aedes aegypti. Y si querés acabar con ella, es sencillo. No la dejes acercar a tu casa. Eliminar todos esos recipientes con agua, botella, estos neumáticos. Que allí en esa agua estancada y limpia es que ella deposita los huevos. Y si te sentías así que te duele todo el cuerpo, corre con el doctor y seguir el tratamiento que él te recomendó. Así es. Por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca. Todas las oportunidades. Por todas las carreteras que demandan el oficio, como motoristas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como motoristas del Cauca, lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motorista del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Concesionario Alumbrado Público de Popayán. Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público. Se han instalado 9.397 luminarias en los proyectos de expansión, llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente existen aproximadamente 25.000 luminarias. Se han iluminado 153 escenarios deportivos. Se instalaron 1.524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público, vitrina para todo el país y el mundo. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades. Continuamos en Reflexiones en el canal 99 de Cauca con el doctor Amadeo Chicangana. Estamos analizando lo que es el proceso de paz, la inminencia de que se nos venga encima todo eso que llaman el posconflicto y que muchos ni siquiera entendemos, no sabemos de qué se trata, con qué se toma, con qué se digiere. Pero el posconflicto, doctor Amadeo, le va a servir mucho al departamento del Cauca, es indiscutible. Es decir, es una oportunidad excepcional para que el departamento del Cauca retome las posiciones de liderazgo a nivel nacional que tuvo en la época colonial, por ejemplo, que yo creo que de ahí para acá pues realmente la hemos perdido absolutamente toda, porque nos dedicamos a otras cosas, a cultivar pergaminos y abolengos y cosas de esas, y no a enseñarle a nuestra gente a trabajar para crear más Producto Interno Bruto y para a través de eso lograr un mayor bienestar para nuestras familias y para nuestra sociedad. El posconflicto, realmente hay ya una disposición en el departamento del Cauca para esperar ese posconflicto en una forma tranquila y decir, bueno, nosotros aquí estamos para que el Estado colombiano nos dé nuestra parte de desarrollo en el posconflicto. Pues cuando hablamos de posconflicto y catalogado, yo creo que mejor forma por otros por posacuerdo, porque los conflictos van a seguir existiendo en otra modalidad, porque los temas de la construcción de institucionalidad en territorial, regional, los modelos de economía desigual en el departamento del Cauca, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, de la población indígena, de la población afro, sobre todo la radicada en la costa,
el tema de la construcción de conocimiento para poder dialogar y solucionar pacíficamente los conflictos tiene que construirse, pero sobre la base del mejoramiento de la sociedad. Y en ese sentido, el posacuerdo lo que quitaría es un factor de violencia extrema, que sería en el uso de las armas, para encontrarse en la reconstrucción fundamentalmente humana de la gente. Si no cambiamos nosotros nuestros chips que nos dejan la violencia, entonces se nos imposita lo otro. De manera que aquí es la oportunidad para trabajar a profundidad ejercicios democráticos regionales que permitan posicionar valores comunes, propósitos comunes, sentidos de participación colectiva para poder jalonar entre todos el departamento del Cauca. Se necesita reinventar los liderazgos, pero también reinventar al ciudadano. De lo contrario, el tránsito, el haber dejado ese conflicto armado y transitar a la construcción de una sociedad desarmada es complejo. De ahí que se necesita muchísima inteligencia, muchísimo diálogo, muchos recursos económicos y sobre todo muchos sentidos de participación. Y se necesita prácticamente tener la posibilidad de revolucionarnos en la paz, porque si es una paz de quietud, si es una paz que no despierta el sentido de la participación de nuestra gente por lo público, pues entonces es una paz que no nos sirve. Yo creo que la paz que nos sirve es la posibilidad de reconstruir los sentidos de ciudadanía, el valor de lo público, el sentido de la solidaridad por los otros, en donde los gobernantes sepan que tienen bajo su responsabilidad construir sentidos de justicia. Sí, exactamente. Y nos parece que en la medida en que seamos capaces nosotros de asumir todos los colombianos los compromisos que como parte de la sociedad nos corresponde, hablo por ejemplo de los propietarios de la tierra, ese 10% que se habla siempre que es propietaria de la mayor parte de la tierra en Colombia, los propietarios del capital, de entender fácilmente que ellos van a tener que hacer un sacrificio, es decir, que sus empresas no pueden seguir engordando a costillas del enflaquecimiento del 90% del pueblo colombiano y que tienen que aportar más a través del régimen impositivo o de cualquier otro sistema que se pueda inventar el Estado o el Congreso, en caso de que se le delegue al Congreso el diseño de esa nueva estructura. Pues realmente, si no se hace eso, nunca vamos a conseguir la paz. Una paz con mansedumbre, como dice el doctor Amadeo Cerón Chicangana, es lo que menos nos conviene, porque se trata en estos momentos es de arrancarle mejores oportunidades para el 90% de la población colombiana, que vive en muy malas condiciones, que no puede desarrollar totalmente sus aptitudes, que pierde muchos talentos porque no son suficientemente educados o porque las oportunidades de educación y de terminación, de acomodar esas piedras preciosas y convertirlas en lo que deben ser, que son nuestros hijos y los hijos de nuestras futuras generaciones, pues realmente no habrá paz. Sin esas condiciones no habrá paz. Vamos a hablar de esto, doctor Amadeo. ¿Está el departamento del Cauca, usted diputado? ¿Está preparado para esa etapa de post-acuerdo? Nosotros tenemos la estructura administrativa que se requiere para poder implementar esos procesos, o se requiere una reingeniería en el departamento del Cauca. Yo creo que el dejar atrás el conflicto armado nos abre a nosotros otras prioridades. El departamento del Cauca tendrá que seguir trabajando en los procesos de reingeniería. Hoy tenemos unos municipios en nuestro departamento que no tienen la capacidad de ejercer sus competencias, de poder desarrollar, las tareas para las cuales están creados. Tenemos un departamento que empieza a generar una cultura de la planeación, una cultura de utilización eficiente de los recursos, pero tenemos nosotros una deuda social muy fuerte con sectores, que se han quedado en el disfrute de lo mínimo que tenemos. Tenemos
el sector de la costa, es decir, donde tenemos la situación más dramática de América Latina en términos de pobreza, en términos de negación de derechos humanos. Tenemos el sector rural de nuestro departamento, de manera que aquí lo que se necesita es hacer ejercicios como los que, digamos, y se están empezando a hacer. Por ejemplo, a mí me gusta en este momento la iniciativa de agrupar, por ejemplo, los departamentos del litoral pacífico con el propósito de construir política pública regional. Eso implica porque, digamos, las soluciones no van a venir desde la capital, no van a venir de la comunidad internacional. Las soluciones tendrán que crearse aquí. Y si nosotros somos capaces de dialogar, de construir inteligencias colectivas, de mejorar la educación primaria, secundaria, universitaria, si tenemos la posibilidad de entrelazar lo público con lo privado, de jugar inteligentemente, de dejar atrás el sentido de que la función pública tenga que utilizarse de sobremanera para pagar favores políticos a través de puestos y contratos y olvidar fundamentalmente el valor de lo público, pues se nos complica. Creo que tenemos hoy una oportunidad excepcional para reinventarnos nosotros mismos. Nosotros somos víctimas de una sociedad que no permite la participación, no permite la liberación. Los ejercicios democráticos están, digamos, mezclados con poder político, con poderes económicos rampantes, de manera que lo que tenemos es que reelaborarnos, reconstruirnos como ciudadanos, y creo que no podría decir que tenemos las cosas avanzadas. Creo que se empiezan a dar unos elementos importantes, pero nuestros dirigentes regionales, nacionales, nuestros centros universitarios tendrán que convertirse en el laboratorio de construcción de las ideas, porque en momentos de crisis, fundamentalmente, lo que se necesitan desarrollarse son las ideas. Si encontramos nosotros en el departamento del Cauca proyectos estratégicos que nos permitan reivindicar unos nuevos modelos de economía, unas nuevas instituciones, unas nuevas maneras de diálogo y unas formas de acercamiento en el tiempo, de manera progresiva a la construcción de derechos, podremos estar viendo los resultados de una nueva sociedad en 15, 20 o 30 años. Eso no es de la noche a la mañana. Vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en Reflexiones. Por todas las carreteras que demandan el oficio, como motoristas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como motoristas del Cauca, lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motoristas del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. A las niñas y a los niños hay que hacerlos vacunar. Cumplamos bien con todas las vacunas, el papiloma humano en especial, para poder prevenir lo que les pueda ocurrir. Una buena educación a los papás y las mamás ayuda a reducir la mortalidad infantil. Por eso recomendamos, abramos bien los oídos y pongamos la atención a los días de vacunación. Así es, por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar.
Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades. Vamos a la parte final de nuestro programa. Doctor Amadeo, pues mire, en primer lugar, muchas gracias de parte nuestra y de nuestros televidentes por estos conceptos. Lo que pretendemos con estos programas no es otra cosa, no es algo distinto de entregarle a ustedes la oportunidad de digerir algunos conceptos que de pronto aparecen lejanos por allá en la gran prensa nacional, en los titulares de televisión, en las revistas especializadas. Y realmente, pues aquí nosotros tratamos en lo posible de que ustedes puedan masticar debidamente estos conceptos y meterlos en la digestión. Es complementándolos diariamente con información, hay que estar muy informados. Vamos a la parte final, doctor Amadeo, diciendo que pues realmente se ha creado un ministerio para el posconflicto, que el presidente Santos se lo ha entregado al doctor Rafael Pardo. Esto tiene como objetivo pues el poder recaudar los recursos que, como ya lo anotábamos por fuera de cámaras, no los hay. No hay la plata para el posconflicto, no hay la plata para implementar un gran proceso de reparación y de, digamos, hacer justicia con algunas regiones que han sido pues el escenario privilegiado de la guerra y hoy tienen que ser el escenario del desarrollo, como el departamento del Cauca. Que esa labor pues debe ser obviamente implementada con la participación de la comunidad internacional y de la comunidad interna, es decir, de la gran sociedad de los propietarios del capital. Sin eso no habrá un verdadero posconflicto, es decir, estamos entonces inventándonos una forma de desarrollo que no tiene los recursos en estos momentos, doctor Amadeo. Lo que plantea don Héctor es cierto. Pero también uno dice, es cierto, que si se deja, digamos, una fuerte inversión del Estado colombiano en sus Fuerzas Armadas, digamos, a mediano tiempo, no de manera inmediata, sino a mediano tiempo, con seguridad esos recursos pueden ir al tema de la educación, a la línea de seguridad social, que va a permitir un desarrollo fundamental. En Costa Rica hubo también conflictos muy fuertes, sobre todo con el sector militar. Uno de los militares que lideraba el ejercicio logró pactar la paz sobre la base de, imagínense lo hermoso que pasó en Costa Rica, de eliminar el ejército y todos esos recursos dedicarlos a los temas de salud y educación. Y hoy Costa Rica tiene uno de los estándares de vida más elevados de las Américas. Y en ese sentido uno diría, pues en Colombia es posible que no pase eso porque existen focos de violencia paramilitar, existen focos de violencia del Ejército de Liberación Nacional que todavía hacen necesario, digamos, el mantenimiento de una estructura, digamos, eficiente en términos de seguridad, bien sea la policía o ejército. Pero uno cree que con la conciencia de la sociedad colombiana, con el sentido no mezquino de la clase dirigente, de los sectores económicos, se pueda generar unos ejercicios de inversión en los sectores rurales. En toda sociedad los recursos son escasos, pero si necesitamos trabajar, digamos, y remover las condiciones de la violencia que facilitan el reclutamiento de las personas débiles a los aparatos armados,
nos toca trabajar en un ejercicio de fortalecimiento de derechos, de economía, de diálogos en los sectores rurales. Y finalmente, el posacuerdo, ¿sí? El dejar atrás el conflicto armado permitirá a la sociedad colombiana llenarse de confianza, dejar atrás el miedo y reinventar unas nuevas éticas, e encontrarnos en unos sentidos de humanidad que son necesarios para el desarrollo y una sociedad con sentidos de convivencia más dignas, porque el hecho de que empezamos a respetarnos como seres humanos, el hecho de que la vida sea realmente un derecho fundamental para todos, el hecho de que los sentidos de participación se desarrollen en un mejor nivel, va a cambiar a la sociedad colombiana, porque empezamos a cambiar nosotros mismos y a ejercer crecimiento de inteligencias colectivas, que es el déficit fundamental que nos llevó a ejercicios de la violencia, porque yo creo que cuando las ideas faltan, se recurre a la violencia. Usted ha participado en las mesas de paz, en los diálogos, es decir, a nivel, me sorprendió que el gobernador electo apareció en Bogotá, que con los delegados de la Mesa de Paz de Bolívar, que la Mesa de Paz de otros municipios, y realmente me parece, y es una observación que la hago obviamente con la mejor fe del mundo, pues que realmente no se puede convertir eso también de esas mesas de paz en un grupo privilegiado de algunos pequeños sectores que no le den participación al resto de la comunidad, porque entonces no se está tratándose de establecer una élite de la paz, y eso no debe ser así. Es decir, es una paz de círculos cerrados, pues no es lo más conveniente. Lo ideal es que la paz se construya con la gente. El modelo no ha permitido eso. Lo que se espera son procesos de correcciones en donde lo pactado, porque es un pacto entre élites militares de las FARC, ¿sí? Y élites políticas del Estado colombiano, y élites militares del Estado colombiano. Lo que se espera es que se modere eso, y eso pueda ser leído y traducido, ¿sí? Y aplicado, pero con participación de la gente, para tener el crecimiento en términos de conocimiento del ciudadano. Por eso es que necesitamos meter a Uribe, porque en la medida en que metamos a Uribe lo comprometemos también a comportarse bien. Se nos acabó el tiempo, doctor Amadeo. Muchas gracias por acompañarnos, muy rica esta charla, y a ustedes esperamos que les haya gustado. Mil gracias y una buena semana. Los esperamos la próxima semana en Reflexiones. Emprendedores y empresarios en el departamento del Cauca participen del nuevo servicio de formación y acompañamiento que ofrece la Cámara de Comercio del Cauca. Desde ya puedes inscribirte en talleres de ideación, validación de la idea de negocio, modelo de negocios y gestión de crecimiento empresarial. Atrévete y participa. Mayores informes, Cámara de Comercio del Cauca, teléfono 824-3625, extensión 144, o al email emprendimiento@cscauca.org.co. Cámara de Comercio del Cauca. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades.